Bueno, inicialmente vamos a hacer como una revisión de la radiografía de tórax en el paciente pediátrico, como las consideraciones anatómicas más importantes y aspectos técnicos de la radiografía. Es como el bosquejo de lo que vamos a ir a revisar, al final ya los casos clínicos. Entonces tenemos que definitivamente la radiografía de tórax es uno de los procedimientos diagnósticos o estudios radiológicos que más se realizan en niños. Es importante siempre, o sea, no es solo la imagen, sino tener, además de los datos de identificación, fecha, marca de la radiografía, tener unos componentes técnicos mínimos necesarios para un adecuado diagnóstico y como un adecuado enfoque. Y la historia clínica, el examen físico, son muy importantes a la hora pues, de la interpretación de las radiografías de tórax. Bueno, entonces debe tener en lo posible una calidad técnica adecuada, que muchas veces es difícil en los niños porque pues, ellos no, en su mayoría no van a colaborar, están llorando, están muy inquietos. La irritabilidad, que sabemos que es uno de los signos o síntomas de ciertas enfermedades, pues también va a estar y pues ellos no se van a dejar hacer como tal los estudios adecuadamente. Estas son las proyecciones principales que usamos entonces de radiografía de tórax en niños. En los neonatos y lactantes, cuyo posicionamiento es más difícil, pues generalmente se opta por tomar proyección antero-posterior. Ya los pacientes que son más colaboradores, que pueden estar de pies, pues ya podemos hacerlas con proyecciones posterior-anteriores. Las proyecciones laterales en general intentamos evitarlas, la idea es que las usamos para ayudar a localizar lesiones o cuando hay dudas, digamos, con la frontal, pues nos ayudamos con la lateral. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos técnicos a tener en cuenta? Primero, la penetración. En la radiografía frontal lo que vamos a ver es que a través de la silueta cardíaca deberíamos ver los espacios intervertebrales y costillas. Eso pues nos está indicando de que hubo una adecuada dosis o un kilovoltaje adecuado de radiación con el cual vamos a ver o a proceder al diagnóstico en esta radiografía. ¿Cuándo decimos que está muy penetrada? Si se visualizan, además de esos espacios intervertebrales y de esas costillas, además visualizamos pedículos, ya decimos que está un poco más penetrada. Poco penetrada cuando no alcanzamos a visualizar esos espacios intervertebrales. Vamos a ver ejemplos entonces. Bueno, esto es una radiografía adecuadamente penetrada, lo que les mencionaba. Vamos a ver los espacios intervertebrales y las articulaciones costocondrales a través de la silueta cardíaca sin ningún problema. Aquí tenemos ya un ejemplo en donde tenemos, digamos, como la comparación de una pobremente penetrada, poco kilovoltaje, en donde ya no alcanzamos a ver esos espacios intervertebrales que si observamos en esta tiene un poquito más, esta tiene mucho menos, entonces podemos, digamos, como exagerar, digamos, sobreestimar marcas vasculares y el intersticio. Ya ese es un ejemplo de una radiografía muy poco penetrada, muy penetrada, perdón, en donde el parénquima pulmonar hubo tanta dosis de kilovoltaje que ya prácticamente no vamos a ver las patologías sutiles de ambos hemitórax. Y como podemos ver, ya no solo vemos los espacios intervertebrales, sino los pedículos. Se delimitan muy bien. Otro ejemplo pues, de una placa pobremente penetrada, bajo kilovoltaje. Bueno, en los niños a veces lo de la penetración es, digamos, que no tan frecuente porque pues ellos generalmente no son como los adultos que podemos tener mucho panículo adiposo y pues además unos tórax con mucho diámetro antero-posterior. Los niños pues generalmente no tienen tanto panículo. Bueno, respecto a la rotación la vamos a evaluar entonces midiendo la distancia. Un punto equidistante que vamos a tomar es las apófisis espinosas y vamos a medir entonces esa distancia de las clavículas a las apófisis espinosas. Lo otro que podemos medir para ver si está rotado en una placa es con el
arco costal anterior, medir eso hasta la línea media, desde el arco costal anterior, y pues vamos a ver que la distancia debe ser similar para que digamos que hay una adecuada rotación. Esto es muy importante tener en cuenta para cuando digamos no podemos decir que hay una desviación digamos de la tráquea. Para la valoración del tamaño de la silueta cardíaca, cardiotímica, también el centraje de la placa es muy importante. Fase de respiración, muy importante también, ya que la pobre inspiración se puede también sobreestimar patologías en los parénquimas pulmonares. Vamos a hablar de que una placa está bien inspirada cuando se pueden contar de 8 a 9 arcos costales posteriores o 6 arcos costales anteriores. Ya vamos a ver ejemplos. Entonces, bien inspirada, la cúpula hasta el sexto arco costal anterior, hiperinsuflación por debajo del octavo arco costal, hipoinsuflación o expirada por debajo del cuarto arco costal. Muy importante también cuando vamos a evaluar pacientes con sospecha de atrapamiento aéreo, este valor, ¿listo? O este arco costal. Bueno, en la expirada lo que vamos a tener es magnificación y exageración de marcas vasculares, y se pueden oscurecer algunas patologías en los parénquimas pulmonares. Tenemos un ejemplo entonces respecto a la inspiración. Entonces, para considerarlo de nuevo, sexto arco costal anterior, quinto a séptimo, sexto preferiblemente. Cuando está pobremente inspirada, entonces lo que vamos a tener es esa falsa impresión, digamos, de que la silueta cardíaca está aumentada de tamaño, de que las marcas de pronto hay aumento o engrosamiento del intersticio broncovascular bilateral. Aquí tenemos ya un ejemplo de una radiografía mejor inspirada, donde tenemos que no está pues antes del sexto arco costal anterior. Bueno, ahora, ¿cuál es el anterior y cuál es el posterior? Recordemos entonces que las radiografías en niños, cuando es antero-posterior, vamos a tener entonces pegado al receptor de imagen o más cercano al receptor de imagen los arcos costales posteriores. Esos se van a ver más nítidos, digamos. Los anteriores no se van a ver tan nítidos porque están separados al receptor de imagen. Entonces, estos son los posteriores, estos que vienen aquí así son los anteriores. ¿Listo? Entonces vamos a guiarnos con los anteriores de esto arco costal. Ahora, factores relacionados con el paciente pediátrico. Vamos a pasar estas primeras diapositivas rápidamente para que nos alcance una cosita, Alfredo. Una cosa que quiero, de pronto ahí, la posición del paciente es muy importante, y por eso a veces nosotros, sobre todo en UCI, molestamos mucho con cómo está posicionado el paciente, y por eso pedimos ayuda, ¿sí? Porque como entra el rayo al tórax es muy importante. Si una radiografía queda bicolordótica, ¿sí? Es decir, uno ve una radiografía apicolordótica cuando ve, no sé si tienes algún ejemplo ahí, ¿no? No tengo apicolordótica, pero en general el rayo debe entrar perpendicular al tórax del paciente. Cuando entra hacia arriba, ¿sí? Y queda apicolordótica, nos cambia la morfología de lo que estamos viendo en el tórax, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, insistimos nosotros, en que el paciente debe estar en la posición correcta. Eso nos pasa mucho en pacientes en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Que a veces es tan complicado acomodar al paciente porque está intubado, por alguna cosa, pero para nosotros es muy importante porque nos puede cambiar un diagnóstico en algún momento dado, ¿sí? Entonces, pues digamos que esto es algo muy importante porque ustedes, que son, digamos, nuestros interconsultantes como radiólogos, son los críticos, los que nos pueden decir esa radiografía no está bien tomada. Por lo tanto, si yo no tengo una radiografía con una adecuada técnica, seguramente el diagnóstico que voy a hacer no es el correcto, porque si ven ustedes, se pueden alterar muchas cosas, ¿sí? Entonces es muy importante, como en cualquier examen imagenológico, corroborar que la técnica que se usó en el estudio sea la correcta para que uno diga, bueno, se pudo interpretar bien, ¿sí? Dale. Bueno, entonces, respecto a algunos factores relacionados con el paciente pediátrico y sus variantes anatómicas, tenemos entonces que en el neonato vamos a tener que hay un diámetro anteroposterior mayor, las costillas están más horizontalizadas y pues es un tórax en forma trapezoidal, ¿cierto?
y los ángulos costofrénicos menos profundos. Esta es como la evolución digamos, de la forma del tórax de la caja torácica a medida pues que el paciente pediátrico va pues creciendo. En el lactante seguimos, digamos, con un diámetro transverso mayor al longitudinal. A medida que el paciente pues va creciendo se va haciendo un poco mayor el diámetro longitudinal. El timo, bueno, es una de las estructuras más importantes en la edad pediátrica porque puede simular patología tanto parenquimatosa como mediastinal. Es una apariencia muy variable, por eso aquí traigo unos ejemplos de cómo podríamos ver el timo y saber qué es efectivamente es el timo y unos signos radiológicos específicos del timo que nos van a ayudar pues a diferenciarlo. Ya sabemos que es bilobulado, es un tejido suave y maleable. Esto es muy importante. Ahorita que veamos los signos de una silueta tímica, vamos a ver por qué es tan importante que sea suave y maleable. Bueno, ya sabemos todos que es un órgano linfático en donde se van va a estar relacionado pues con la inmunidad celular mediada por linfocitos T. Va a tener cambios a lo largo de la vida, generalmente lo podemos observar hasta los 8 años, pero entre los 2 y 8 años él ya va disminuyendo ya considerablemente. En la pubertad lo podemos identificar más con tomografía computarizada que con radiografía simple. Entonces, teniendo en cuenta que es un tejido suave y maleable, vamos a tener unas características de cuando vemos una opacidad y digamos, ¿eso es timo o no es timo? Entonces, no tiene por qué tener signo de broncograma aéreo. Si vemos una opacidad de tipo alveolar con broncograma aéreo, pues no vamos a pensar en el timo, tenemos que pensar ya en una ocupación alveolar, ¿cierto? O consolidación. Y los signos radiológicos para el timo, entonces vamos a ver, digamos, cada hora. Signo de la odea tímica, un contorno polilobulado en la silueta cardíaca, en el borde cardíaco izquierdo. Por la compresión con los arcos costales, el timo, como es maleable, pues se deja hacer, digamos, una especie de onda tímica que asemeja pues las olas del mar. Otro signo es el signo de la vela de barco. Pues forma un ángulo recto y ahorita pues este es un signo también tímico característico que lo vamos a ver en el contorno derecho, no en el izquierdo. Otro ejemplo pues del signo de la vela de barco. Y la otra signo radiológico tímico muy importante es la incisura cardiotímica, que es una muesca entre el timo y el borde cardíaco, que tenemos entonces los tres signos típicos de que se trata efectivamente de el timo y no una masa mediastinal. Con respecto a la silueta cardíaca, bueno, recordar que la medición entonces el índice cardiotorácico es desde el borde más lateral derecho hasta el borde más lateral izquierdo. La idea es que no podemos hacerlo como en diagonal, porque pues esto ya sería, digamos, una hipotenusa, no sería el valor real. Tenemos que medir, así como está explicado en este esquema, distancia A, distancia B, y esa es la suma de estas distancias es la que vamos a dividir sobre la distancia C de todo el diámetro transverso. Sí, aquí tenemos como los rangos por edades. Pues del manual pues, de medidas de radiología pediátrica, donde tenemos que el promedio pues en el recién nacido es de 0.55, 4 a 7 meses, bueno, 0.58. Lo que vemos es que a partir del año de vida es que empieza a disminuir un poco, y pues ya en los 7 años tenemos como tal el valor o el índice cardiotorácico similar al adulto. Otra consideración importante respecto al paciente pediátrico es que pueden haber, bueno, en menores de 5 años puede haber una lateralización fisiológica de la tráquea hacia la derecha, como en este caso es un ejemplo, una radiografía de tórax normal, no hay ninguna telectasia ni nada que esté
como explicando ese desplazamiento. En realidad en los menores de 5 años podemos tener esta variante. Bueno, ya como tal vamos a ir observando unas patologías. ¿Hay alguna, perdona, bueno. ¿hay alguna pregunta con respecto al tórax normal? Que haya que tener en cuenta, alguna duda del tórax normal. Respecto pues a la vía aérea y bueno, con los cuerpos extraños, ya sabemos por la anatomía y la bifurcación pues de la tráquea, que en el bronquio derecho se van a localizar principalmente los cuerpos extraños en un 55% de los casos. Podemos tener signos dependiendo de si hay obstrucción completa o parcial. Una de las, bueno, aquí tengo un ejemplo en donde esta radiografía fue tomada en inspiración. Es una radiografía con obstrucción parcial, aparentemente normal. Es un paciente con un cuerpo extraño, no es radiopaco el cuerpo extraño. Sin embargo, cuando se hace una nueva proyección con inspiración, podemos ver que el emitoras derecho no disminuyó su volumen. Eso quiere decir que el cuerpo extraño puede estar haciendo un efecto de válvula en este caso y por eso no se modificó ese volumen pulmonar derecho. Respecto a los cuerpos extraños ya gastrointestinales, bueno. Pues este era un caso que queríamos estar aprovechando que estamos hablando de cuerpos extraños. Una chiquitina de 3 años con ingestión de una moneda de 100 pesos. Y esta es la imagen que se ve como en la radiografía. Ese es un paciente de aquí. Sí, es un caso que la semana pasada. En donde observamos entonces una imagen radiodensa, redondeada, ¿cierto? Alojada pues en el tercio proximal del esófago. Aquí podemos ver muy bonito que el cuerpo extraño está alojado posterior a la tráquea, ¿cierto? Esta es la tráquea, la columna aérea de la tráquea, está inmediatamente posterior a esta. Esta paciente, tengo entendido que ya fue intervenida. Bueno, otra de las cosas que, digamos, queríamos como revisar o anotar ya para luego revisar los casos era como las definiciones de opacidades de tipo alveolar o opacidades que ocupan espacio aéreo como tal y qué es intersticio. Entonces, para recordar el espacio aéreo, esta es la definición del espacio aéreo tomado pues de glosario Fleischer, que son todas las zonas pulmonares que contienen aire, incluidos bronquiolos respiratorios. Sin embargo, no se incluyen los bronquiolos terminales, que son solo de conducción. Entonces, desde el bronquiolo respiratorio en adelante vamos a decir que hay un espacio aéreo. Ahora, tenemos bronquiolos terminales y ya después el acino, o sea, el terminal, que es el de conducción, y el acino, que va a estar compuesto por bronquiolo respiratorio de primera, segunda y tercera grado. Y ya después, como tal, esos van a estar interconectados con conductos alveolares y el alveolo como tal. Eso es un acino. Bronquiolos respiratorios, el primero, segundo y tercero, con conductos alveolares y el saco alveolar como tal. Otro, pues, esquemático, zona de conducción, entonces hasta el bronquiolo terminal, que es más o menos la división 16, de ahí en adelante, 17 en adelante, una zona de transición que toda esta se considera una zona respiratoria. Con este esquema quería anotar dos cosas importantes. Bueno, la tomografía computarizada, bueno, no es el tema de tomografía, pero igual la tomografía computarizada va a utilizar principalmente hasta, o sea, muy proximal las divisiones de los bronquios. Cuando hay patología se puede ver un poco más. Ahora, vamos a tener, digamos, una mayor resolución del intersticio, ¿cierto? Porque todos esos intersticios aquí, donde dijimos que eran de conducción o los bronquiolos terminales, vamos a poder observar eso con mayor resolución con la tomografía de alta resolución, que ya sabemos que la indicación principal es
evaluar el intersticio pulmonar. ¿Listo? Ahora, patrones. Patrón alveolar o opacidades de tipo alveolar. Son hallazgos radiológicos que van a indicar enfermedad o afección del espacio aéreo terminal, del bronquiolo terminal en adelante, que pues va a evidenciar, por supuesto, valga la redundancia, compromiso alveolar. ¿Con qué tipos de patrones alveolares podemos tener? Pero entonces, una cosa general, yo creo que es importante aclarar qué tipo de patrones primero tenemos general. Ah, bueno, ok. Antes de entrar en cada uno. ¿Cuáles son los patrones que yo puedo escribir en el tórax? ¿Cierto? Nosotros tenemos patrones alveolares y patrones intersticiales, que a su vez se van a dividir. El patrón alveolar, que puede ser de distribución lobar, segmentaria, mal definidos en alas de mariposa y con broncograma aéreo. Ya el patrón intersticial es engrosamiento de intersticio como tal. No vamos a tener opacidades, lo que antes llamábamos algodonosas, que no debemos llamarlas así. No vamos a tener ese tipo de opacidades de radioopacidad como tal, sino que vamos a tener es líneas, principalmente líneas, que es el que llamamos reticular. Pero también podemos tener nódulos, que pueden ser micronódulos cuando son menores de 3 milímetros, o podemos tener retículo nodular cuando tenemos líneas y nódulos pequeños. Ya vamos a ver ejemplos. Bueno, entonces hay una duda hasta ahí, porque es que esa es la base para cualquier cosa de un diagnóstico. O sea, o uno tiene un patrón intersticial. Ahora, muchas veces uno tiene un patrón mixto, dependiendo de la evolución en el momento de la patología del paciente. Pero yo puedo tener un patrón intersticial solamente, un patrón mixto que está, generalmente es un paciente, lo más que vemos aquí en el hospital es un paciente que generalmente tiene antecedente de bronquiolitis y se sobreinfecta. Entonces empieza a ser un patrón mixto. O definitivamente puede ser un patrón ya alveolar, ¿sí? Donde puede haber dos condiciones, no se las vas a decir ahorita. Uno que es un broncograma aéreo, que uno tiene un patrón solamente de broncograma o ya con consolidación parenquimatosa. Ambas cosas están asociadas usualmente a sobreinfección pulmonar, que es como el enfoque que le dimos a esta revisión de hoy. Tenemos un ejemplo entonces de patrón alveolar, una consolidación, en donde observamos una opacidad mal definida, que puede tener broncograma aéreo. Aquí de hecho observamos algo de broncograma aéreo. Bueno, una pregunta para los estudiantes ahí. Esta radiografía que ustedes ven ahí, ¿tiene compromiso del lóbulo medio? No, sí se ve muy bien. No, pero se ve muy bien. Si tiene o no el lóbulo medio, sí, claro. ¿Quién me dice si tiene o no compromiso del lóbulo medio esta patología? Que no sea más. ¿Quién dice, no dicho, entonces hagámoslo, ¿quién dice que tiene compromiso el lóbulo medio? ¿Quién dice que no? No saben. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque usualmente ¿se tiene claro eso? Si hay compromiso no del lóbulo medio. Bueno, entonces, Alfredo, explica. Hay un signo que es muy importante que, si me permiten verlo, yo lo tengo aquí, ¿no? No, pero explícalo. Hay un signo que es el signo de la silueta. Cuando dos lesiones de la misma densidad están en el mismo plano, uno no va a diferenciar un plano de clivaje entre ellas, así uno sea corazón y el otro sea infección. Entonces vamos a ver simplemente una mancha blanca que no se diferencia cuál es cuál. Cuando tienen diferente densidad, así estén en el mismo plano, pues la vamos a diferenciar. Digamos, grasa con el corazón, pues se va a diferenciar porque la grasa la vamos a ver radiolúcida, el corazón no vamos a ver radiodenso. Pero cuando tienen la misma densidad y están en diferente plano, podemos diferenciarlas sin ningún problema. Generalmente el lóbulo medio está adyacente al corazón, en el mismo plano de la silueta cardíaca. Contorno cardíaco derecho. Del contorno cardíaco derecho, sí. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una opacidad que nos borra ese contorno cardíaco derecho, como no es en este caso, pues vamos a decir que es un compromiso del lóbulo medio. En este caso podemos
definir perfectamente el contorno cardíaco derecho. Entonces no es un compromiso del lóbulo medio. Si tuviera compromiso del lóbulo medio, se aplica el signo de la silueta, quiere decir que yo no puedo diferenciar el lóbulo medio del contorno cardíaco derecho. Entonces hay compromiso del lóbulo medio. Eso es muy importante. En este caso, es una consolidación parenclimatosa basal derecha sin compromiso del lóbulo medio, porque vemos muy bien el contorno cardíaco derecho. Ustedes ven aire entre esto y el contorno cardíaco, o sea, el lóbulo medio no está comprometido, ¿sí? En el izquierdo, bueno, el emisoras izquierdo no se queda atrás, tenemos la língula, ¿cierto? Que digamos que no es un lóbulo medio, pero podría ser como el equivalente al lóbulo medio derecho. Entonces en la língula también podemos tener el signo de la silueta. Vamos a perder el contorno cardíaco izquierdo cuando hay una consolidación de la língula. Bueno, eso es simplemente un close-up de esa misma imagen. Ahora, patrón alveolar en alas de mariposa. Es una disposición pariliar, central, que respeta la periferia de ambos parénquimas pulmonares. ¿Cuándo podemos ver este patrón? Este patrón, bueno, no es el tema, pero digamos que tenemos edema pulmonar o edema agudo de pulmón que pueden tener tres fases: fase intersticial, fase alveolar y una fase ya fibrótica final. Cuando nosotros tenemos, bueno, pero eso en el caso de cuando hacen síndrome de dificultad respiratoria, ¿cierto? Del adulto que hacen cambios fibróticos. Pero nosotros entonces, esta es un ejemplo de un edema pulmonar en fase alveolar, con esta disposición. Pues no, digamos que si nosotros vemos una opacidad localizada en un lóbulo o un segmento, pues no vamos a pensar en que es un edema agudo del pulmón. Cuando vemos esto, que es una disposición o una distribución, digamos, simétrica o pariliar bilateral, ya sí podemos hablar de que puede ser un edema agudo de pulmón en el contexto adecuado, por supuesto, porque tenemos entonces opacidades simétricas que comprometen principalmente el espacio aéreo. Hay una cosa importante, una cosita. Nosotros aquí tenemos muchos casos de estos, entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta aquí? Generalmente uno dice, ¿esto qué será? ¿Será un síndrome de dificultad respiratoria o será que el paciente está haciendo una neumonía multilobar? ¿Sí? Porque como nuestros pacientes usualmente tienen cosas mixtas, ¿cierto? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Cuando yo tengo un patrón en alas de mariposa también, ustedes ven que esto está completamente pariliar, no hay compromiso de lóbulos superiores ni inferiores, ¿cierto? Uno diría, es un patrón en alas de mariposa muy típico, seguramente no es una neumonía multilobar, seguramente está asociado con un síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí? Que ya las causas, bueno, hay que entrar a mirar según la clínica del paciente. Lo más importante de esto es que le ayuda a uno a decir que esto no es una neumonía, ¿cierto? Multilobar. Si el paciente, porque tenemos muchos aquí así, tiene esto, pero además tiene acá y tiene acá, pues puede tener las dos cosas. Está en síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero también tiene una neumonía multilobar. ¿Sí? Eso es importante, es por eso lo traemos. Ahora, eso que si se ve, es que yo estoy un poco del lado, no alcanzo a ver. Eso que están señalando las flechas es el broncograma aéreo. Entonces es una opacidad de tipo alveolar, una consolidación de tipo alveolar, y dentro de esa opacidad se puede ver vía aérea de conducción que no está colapsada ni está ocupada por... Hay que corregir una cosa, que es importante semánticamente. Bueno. No es una consolidación. Eso dije. No es una consolidación. El broncograma aéreo, hemos dicho, digamos que es como las fases por las que vamos a mirar la fisiopatología de la enfermedad, y se manifiesta exactamente igual en imagen, que eso es lo importante. Un paciente que se empieza a sobreinfectar, se empiezan a tapar los bronquios, ¿cierto? Empieza a inflamarse el intersticio, y por eso los bronquios uno los alcanza a ver a través de la opacidad, ¿sí? Eso es lo que llamamos broncograma aéreo, que alcanza uno a ver algunos bronquios que todavía no están permeables, que no se han llevado de moco o de pus, digámoslo así. Entonces se está inflamando y uno ve bronquios a través de esas opacidades. Uno dice que ese paciente tiene una bronconeumonía, ¿sí? Que es diferente a que ya consolidó. ¿Qué quiere?
yo veo la opacidad total, veo blanco completamente porque ya todos los bronquios se taparon, se llenó eso de moco, de pus y ya no ve aire porque no puede entrar porque se sobreinfectó el pulmón y no puede entrarle aire, entonces no puede uno ver broncograma aéreo. Entonces habla uno de consolidación parenquimatosa. Por eso ustedes ven que en muchos reportes nosotros ponemos bronconeumonía basal derecha. ¿Por qué? Porque no estamos viendo consolidación, estamos viendo broncograma aéreo, que ya nos habla de su infección, pero no ha consolidado. ¿Sí? Y otro patrón que, bueno, este es un ejemplo de un paciente que, por supuesto, en el contexto de un cuadro febril con síntomas respiratorios, se observó en esta radiografía inicial una consolidación que es como redonda, ¿cierto? Luego el manejo antibiótico pues desapareció totalmente. Este era un caso de un paciente con una neumonía redonda, que es otro posible patrón de consolidación que podemos tener, pues es simplemente eso. Ya el patrón intersticial, como lo había mencionado entonces, tenemos lineal, reticular o retículo nodular. Bueno, podemos tener todas estas manifestaciones que vamos a ir viendo como cada una, las líneas A, B y C de Kerley. El aumento de marcas broncovasculares, el patrón en panal de abejas hace parte también de todo el espectro de enfermedades intersticiales, del patrón intersticial. Pérdida en la definición de los cilios. Ahorita vamos a ver unas radiografías con esas normales y con pérdida de definición de los cilios para que como que nos sensibilicemos con esa pérdida de esa definición. Recordemos entonces las líneas A se van a ver principalmente en lóbulos superiores, segmentos anteriores, son largas y la orientación es hacia el ilio, como en diagonal hacia el ilio. Las líneas B van a ser laterales, principalmente en lóbulos medio y língula, van a tener una superficie de contacto con la pleura, perpendiculares a esta, y pues estas sí son cortas, de 1 a 2 centímetros. Ya las líneas C, vamos a ver, va a hablar del patrón reticular más difuso, van a estar conformando figuras poliédricas, principalmente pues en cada uno pues, de los lóbulos, en el lobulillo secundario van a formar esas formas poliédricas. Estas casi nunca las vemos en radiografía, eso principalmente en tomografía. Las A y B sí las podemos ver en tomografía. Bueno, ¿qué es el patrón intersticial? Bueno, entonces innumerables opacidades lineales que por la sumación pues producen una apariencia y forman como una apariencia de red. Aquí debería decir reticular, pero no sé por qué no salió. Eso es enfermedad intersticial pulmonar, uno de los patrones. Reticular lineal es ya entonces podemos tener lo que mencionaba ahorita, el edema pulmonar en fase intersticial, la diseminación linfangítica, patologías con diseminación linfangítica, inflamación simplemente ya sea por medicamentos o por infección, etc. Infección, colagenopatías, neumonías intersticiales idiopáticas. Este es entonces un ejemplo típico de neumonía de compromiso intersticial reticular. Se logra visualizar, donde vamos a tener múltiples líneas que van a asemejar pues una red, por eso les llamamos así, el patrón reticular. ¿Sí se logra observar ahí? Sí. Ya en este caso tenemos otro ejemplo. ¿Qué se ve ahí? No son líneas, tampoco es una consolidación de tipo alveolar como la que ya vimos, que ni lobar, ni segmentaria, ni alas, no, estamos viendo múltiples puntos, que no es normal que uno tenga múltiples nódulos en el parénquima pulmonar. Ya estamos hablando entonces de un patrón nodular. Y este pues es la combinación de ambos, ¿cierto? En donde tenemos mucha retícula o mucho intersticio y además imágenes nodulares periféricas y aleatorias. Ahora, en este patrón intersticial vamos a tener, digamos, infecciones, un protagonista que son los virus. Bueno, eso no es regla general, ¿cierto? Ahorita vamos a ver que hay, bueno, es que eso es un tema aparte, las infecciones como tal va a ser una revisión aparte,
Pero a grandes rasgos teníamos que mencionar estas cuestiones. En las neumonías virales tenemos que va a haber un compromiso principalmente intersticial. Aquí vemos, digamos, como el orden en el que sucede destrucción epitelial axilar y de células mucosas, luego edema de la pared bronquial, infiltración pues monocítica, y luego se puede extender hacia la vía aérea de pequeño y mediano calibre. Extensión peribronquial, que es lo que nos va a dar entonces ese engrosamiento, septos interlobulares, y puede ir ya en fases finales o más avanzadas hasta opacidades, porque los virus también pueden producir consolidaciones o opacidades de tipo alveolar. Entonces, inicialmente una cosita, es que voy interrumpiendo porque es que como dijimos al comienzo que es súper clave la correlación clínico-radio. Uno cuando habla de un radiólogo, si yo tengo patrones yo puedo, y eso está escrito, yo digo tiene patrón intersticial que podría ser, patrón alveolar que podría ser, un patrón mixto. Pero si nosotros no tenemos datos clínicos del paciente es muy difícil, así sea que yo porque ustedes en los libros de radiología y de, por ejemplo, escanografía de tórax en el niño, más o menos el patrón intersticial, hay unos 30 diagnósticos diferenciales, sin decirles que no, mentiras, ¿sí? Entonces, si yo no tengo datos clínicos o una guía de qué tiene el paciente, pues es muy difícil acercarme al diagnóstico. Por eso para nosotros es súper importante, digamos, como estar en contacto con ustedes para ver qué evolución ha tenido el paciente. Lo que nosotros hacemos es usualmente comparar con la radiografía anterior, mirar la historia clínica, ¿sí? Pero, y doctora Luz Marina, a mí me ha parecido que este ejercicio es esto que estamos haciendo hoy aquí, ¿sí? Y por eso la doctora que es residente de pediatría ahorita nos va a hablar, porque si quisiéramos como que la comunicación aumentara a partir de estas cosas, ¿sí? Y que ojalá, aunque sea una vez al mes, pudiéramos hacer una revista de los casos, digamos, difíciles o casos que nos llamaron la atención y que ustedes pensaban una cosa, nosotros otra, nos pudiéramos traer unos 3 casitos para analizarlos mensualmente y decir, miren, ¿qué pasó aquí? Pues digamos como hacer un análisis clínico radiológico de casos, porque esto es muy útil, ¿sí? Y a nosotros nos pasa mucho que a veces nos sorprende miércoles, dijimos esto y no era, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó acá? O igual les puede pasar a ustedes, ¿sí? Entonces, a mí me parece importante empezar como a coger casitos y hacer este ejercicio que sea una vez al mes, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, cojamos uno y decimos, oiga, ¿qué opinan de este paciente? Lo presentamos la próxima vez y hacemos la revisión porque ambos aprendemos, ¿sí? Es como una propuesta. Sí, listo. Las neumonías virales se correlacionan, bueno, ya vimos la fisiopatología y la obstrucción bronquial proximal. Hay un hallazgo muy importante en las neumonías virales que es el atrapamiento aéreo y áreas de colapso o atelectasias segmentarias. Los niños pues son más pequeños y tienen bronquios más pequeños también, por lo tanto, con menor cantidad de detritus y menor cantidad de edema, pues ya eso va a limitar como tal la salida del aire. Y además tiene pobres vías de desarrollos colaterales como los poros de Kohn y los canales de Lamb. Por eso, y además produce más moco que los adultos. Entonces, todo esto ayuda a que tengan más atrapamiento aéreo. ¿Cuándo vamos a hablar de atrapamiento aéreo? Ya habíamos visto que en la radiografía anteroposterior una buena inspiración era hasta el sexto arco costal. Si nosotros vemos más de eso, digamos hasta más de 6 arcos costales, habíamos mencionado que 8 arcos costales o 10 posteriores, 2 más es como la clave, 6 para decir que está bien inspirada anteriores, 8 posteriores y más de atrapamiento, 8 anteriores y 10 posteriores. Eso nos va a indicar que puede haber atrapamiento aéreo. En la radiografía lateral vamos a ver aplanamiento de los semidiafragmas y pues puede estar aumentado también el diámetro anteroposterior. Y otra cosa, bueno, en algunos niños es muy difícil porque el timo está ocupando el espacio preesternal, pero si uno, en un niño que tiene timo y ve este espacio preesternal con aire, con mayor razón podemos decir que hay un atrapamiento aéreo, o que hay signos pues, de atrapamiento aéreo. Este es otro ejemplo en donde tenemos una radiografía anteroposterior, podemos ver que se observan intersticio, ¿cierto? Opacidades intersticiales parieles bilaterales
con un aplanamiento de los hemidiafragmas. Aquí es claro el aplanamiento de los hemidiafragmas. Aquí tenemos ya un ejemplo. Bueno, entonces vamos a mirar dos plaquitas. Es una chiquitina de 10 días con diagnóstico de bronquiolitis aguda por sincitial respiratorio y un síndrome de dificultad respiratoria moderada. En el examen físico encontramos roncos y estertores en ambos campos pulmonares por una evolución estacionaria como persistencia de requerimientos altos de oxígeno. Le solicitan una radiografía de tórax para descartar una consolidación. Y pues el tratamiento que tenía en ese momento era oxigenito y pues micros con solución salina hipertónica. Entonces quiero que alguien de pronto pues lo describa. Exacto. No importa, el que sea. ¿Qué piensan? ¿Qué le ven de raro? ¿Es normal? Sí, ¿qué le ven y qué podría hacer con base en esa clínica y esta imagen que tienen ustedes? Mauricio. Así espontáneamente. Sí, voluntariamente. Del signo de la silueta, ahí está muy claro, vemos el contorno derecho del corazón, entonces podríamos pensar en una consolidación en el lóbulo medio. También se ve algo de consolidación más arriba, que no viene siendo el lóbulo medio. Vemos que hay una de los arcos costales y vemos también que los diafragmas también están aplanados. Entonces eso es un signo de atrapamiento aéreo. ¿Y cuántos arcos costales hay ahí? Y hay unos... Hay una cosa No se olviden de es importantísima. Y uno se va a acostumbrar a leer un tórax. Uno puede tener varias formas de leer un tórax, eso es al gusto. O lo lee de afuera para adentro o de dentro para afuera, para que no se le pase. Lo de afuera también incluye huesos, incluye tejidos blandos, porque como siempre decía el profesor, a usted le pagan por todo el tórax, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Yo tengo que mirar todo el tórax. Entonces, eso es una de las cosas que es muy importante, para que a uno no se le pase siempre, y eso es muy importante para el pediatra, ¿cierto? Es yo voy a mirar todo el tórax, en toda su extensión. Entonces, si uno decide empezar desde afuera, empieza por los tejidos blandos, huesos, hasta que llega a la cinta cardíaca. Y si decide desde adentro, que es a gusto del consumidor, empieza por la cinta cardíaca, campos pulmonares, huesos, tejidos, ¿sí? Pero lo mira todo. Esa es una primera cosa. Lo segundo es acostumbrarse como a digamos, transmitir lo que uno está viendo en el tórax, ¿sí? Transmitirlo. ¿Qué estoy viendo aquí? Una disminución de la transparencia en un tórax, ¿cierto? Ya. Con eso yo ya digo, bueno, la transparencia está disminuida en este lado, ¿cierto? Entonces ahí sí empiezo a decir, ¿por qué está disminuida la transparencia? O tiene una masa, o el patrón es intersticial, el patrón es alveolar. Entonces te digo, ya sé el patrón. Entonces ahora, tercero, ¿dónde está localizada? Para ver qué compromiso tiene, ¿sí? Y cuando ya tengo esas tres, digo, ¿tiene signos adicionales que me ayuden a decir, digo, sí, tiene esto, sí, tiene una neumonía? Si será neumonía o será telectasia, porque tiene disminución de la transparencia, ¿sí? Está localizada en el lóbulo superior derecho. Entonces, ¿qué podría ser? Dos cosas, la neumonía o telectasia. Bueno, va a pensar en neumonía, entonces descarto telectasia. ¿Tiene signos secundarios de telectasia o qué tiene? Entonces, si me entienden, ser muy ordenado en la lectura del tórax, para que uno ya al final, uno solito saca conclusiones, ¿sí? Entonces, como tener un orden siempre de interpretar la radiografía. Qué pena, Liseta. Entonces, bueno, sí, como para resumir todo, pues vemos una pérdida del contorno cardíaco derecho, presencia de opacidad alveolar, el segmento anterior del lóbulo superior derecho, imagen también pues en la región retrocardíaca. Lo que pasa es que esa sí es menos... Sí, menos así como evidente. Una telectasia del segmento apical del lóbulo superior derecho, que la vemos en este lado. Y pues lo que había hecho Mauricio muy bien, aplanamiento de los hemidiafragmas, horizontalización de los arcos costales. Listo. Este chiquitín, 19 días de vida, bronquiolitis aguda, panel viral negativo y pues una conjuntivitis bacteriana. Le solicitaron la radiografía por no permitir destete de oxígeno.
y ese pues era el tratamiento. Entonces, ¿quién me quiere decir qué beneficios? Entonces, antes de toda esa descripción, lo primero se pregunta, ¿la radiografía está bien tomada o no? No. ¿Cierto? No. Entonces, sí, no. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a interpretarla tengo que decir, si estaba rotada yo puedo tener riesgos de equivocarme en cosas, por eso es que es muy importante la técnica, ¿sí? Bueno, entonces pues básicamente un leve engrosamiento del intersticio peribroncovascular sin evidenciar pues opacidades en este estudio. Entonces, haciendo el ejercicio, espérate un momentico, devuélvete un minuto. Si hacen el ejercicio, digamos, como alguien, después de lo que dijimos, describiría la lesión, ¿no? Ya sabemos que tiene ese patrón, pero entonces, ¿cómo lo definimos? Dijimos que aquí yo decía, bueno, vamos, ¿quién me interpreta este tórax? Entonces uno dice, es una radiografía de tórax en anteroposterior, donde se ve disminución de la transparencia en el hemitórax derecho, con un signo de la silueta en la base, ¿me entienden así? Porque es que esa es la forma en que yo tengo una disciplina para leer el tórax. Bueno, ya respecto a las neumonías bacterianas, no todo esto es regla, pero pues en la mayoría de los casos pues, vamos a tener consolidaciones unilaterales que pueden ser segmentarias o lobales, presentación por, como ya la doctora lo había mencionado, bronconeumonía. Podemos tener asociación con derrame pleural dependiendo del agente. Bueno, no voy a profundizar mucho pues como tal en la fisiopatología, pero igual pues son organismos inhalados, van al espacio aéreo, periférico y distal al bronquiolo terminal, o sea ya ese espacio respiratorio no es el de conducción. Sacos alveolares, pues hay daño, edema, inflamación y pues producción y ocupación del espacio aéreo, que es lo que nos da esa capacidad. Puede haber diseminación por los poros de coma de Lampert y por eso no siempre se quedan en un segmento, sino que pueden ser multilobares o lobar completamente. Ya lo que habíamos mencionado es cuáles son los tipos pues, de opacidades alveolares, y esas son pues como lo que podemos observar en manifestaciones. Entonces una opacidad homogénea, tipo pues una consolidación no alrededor, broncograma aéreo, márgenes mal definidos, perdón, como por ejemplo vimos con el signo de la silueta cardíaca, pero también podemos ver consolidaciones retrocardíacas, ¿listo? Que es otra de las posibilidades que podemos tener. Este es uno de esos ejemplos. Vemos que la densidad del corazón aquí, digamos que cambia. Entonces esto nos debe hacer sospechar de que hay una consolidación retrocardíaca, ¿cierto? Una densidad diferente, no debemos tener nada ahí que nos haga pues como esa diferencia de densidades. Eso es muy importante. Muchos dicen que la neumonía del pediatra es la neumonía basal izquierda. Sí, porque confunden mucho, o sea, digamos que eso es importante ver mucho la densidad, porque es que realmente cuando uno toma la radiografía, como el reto en los niños es que uno usualmente no tiene lateral, ¿sí? Tiene solo la AP, y inclusive está en AP, no está en BA, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿será que hay algo? Entonces es muy importante realmente estar seguro que hay aumento en la densidad, porque hay vasitos ahí hay vasos y hay veces se ven más densos, y eso no es broncograma aéreo, no es broncograma aéreo. Entonces uno puede ponerle una bronconeumonía algo que no tiene bronconeumonía. Ese ejercicio lo hacemos mucho con pediatría y es finalmente, ¿tiene o no tiene? ¿Sí? ¿Tiene o no tiene? Otros ejemplos de neumonías lobares, en donde tenemos ya un compromiso, bueno, de ¿cuál segmento sería? Tenemos la pista de la lateral, o sea, súper bien. Mauricio, ¿qué segmento sería? Nelson. Sí, es anterior. ¿Seguro? Mira la lateral.
¿Cuáles son los segmentos del lóbulo superior derecho? Primero que hay que saber. Son pues vía cacal, pues la lígula y el No, del lóbulo. Segmentación del lóbulo superior derecho. Viene siendo el peso apical anterior y posterior. Y el vendría siendo posterior. Posterior, ¿tú ves la lateral compromiso? ¿Dónde lo ves? Lo veo hacia posterior. Pues sí, mira, el espacio anterior está conservado, ¿no? Sí. El anterior está conservado. Ese es posterior. ¿Tiene parte? ¿Sí o no? Es muy importante saber la segmentación, ¿cierto? Para ver la localización. Eso es anatomía. Bueno, eso ya lo dijimos ahorita, porque ya quedamos con esto de tiempo. Bueno, Entonces, este casito, una chiquitina de 64 días con diagnóstico de prematura extrema, nace con preeclampsia severa, remitida a los 3 días de vida, con diagnóstico también de falla ventilatoria prolongada, displasia broncopulmonar y un ductus arterioso persistente. Solicitar una radiografía de tórax por presentar apneas de estudio y pues la displasia broncopulmonar. El tratamiento actual de la chiquitina pues era furosemida y estaba en ventilación mecánica invasiva. paciente no es ventana, es que es ventana. Ya se ve evidentemente mucho más claro. ¿Alguien quiere describir, se anima? ¿No? Bueno. Es que ya nos queda poquito, entonces no sé si va. No, pues ya está preguntando. Bueno, entonces observamos un compromiso parquimatoso central, Un poco más pequeño. una radiografía de tórax, proyección antero-posterior, donde se observa un compromiso parquimatoso central y basal bilateral, con aumento de la densidad retrocardíaca y broncograma aéreo. Y pues aquí tenemos el tubito a un centímetro de la carina, pues sí es una plaquita fea. Comprometida, bueno. Lo que hablamos de la bronconeumonía, el compromiso mixto, ¿cierto? Para avanzar un poco más, que puede haber compromiso intersticial y parenquimatoso. Esos son como unas generalidades, unos puntos claves, digamos, en cada germen, pero no siempre se comportan de esa manera. Pero pues ya sabemos que el neumococo generalmente da consolidaciones homogéneas con broncograma aéreo, lobares o multilobares, que el Staphylococcus aureus es uno de los que más puede dar neumatoceles, derrames pleurales asociados, neumotórax, compromiso pues mixto, que el Haemophilus influenza pues también puede dar áreas de consolidaciones en parches, pero también se puede asociar con cavitación y derrame pleural. El Mycoplasma pneumoniae, que aunque pues es una bacteria, es una que es muy diferente. Ella generalmente da compromiso intersticial, o sea, es atípica, ¿cierto? Es un microorganismo atípico y pues generalmente es opacidades intersticiales que pueden terminar en consolidaciones alveolares. Otra de las cosas que queríamos como puntualizar eran las atelectasias y como pistas para diferenciarlas, o cuáles son los signos para diferenciarlas de una consolidación. Entonces, ¿qué es una atelectasia? La definición es una opacidad focal con disminución de volumen de una parte o la totalidad de un pulmón. Sinónimos: colapso y pérdida de volumen. Signos: tenemos directos y tenemos indirectos. Entre los directos, una opacidad normal con desplazamiento de cisuras. Eso es muy importante. La atelectasia está disminuyendo el volumen, está desplazando hacia ella, digamos, su estructura, porque se disminuyó el volumen, ¿cierto? Las estructuras vasculares están ahí incluidas. Desplazamiento del mediastino, ilios e inclusive la tráquea. E hiperexpansión de lóbulos adyacentes y inclusive el hemitórax contralateral cuando la atelectasia compromete una gran parte del hemitórax. Otros indirectos es la confluencia de los vasos pulmonares, confluencia de broncograma aéreo, disminución de los espacios costales, que eso sí es más difícil, mucho más difícil de verla. Bueno, tenemos un ejemplo de atelectasia en donde recordamos los signos nuevamente. En este caso tenemos una opacidad completa
del emitor derecho y vemos una hiperexpansión del emitor izquierdo compensatoriamente. Y uno dice, bueno, pero ¿qué más? ¿Cómo es que se está desplazando? Bueno, la silueta cardíaca debería estar aquí, ¿cierto? Y se fue con todo el colapso pulmonar hacia el emitor derecho. ¿Por qué no es una neumonía esto? Con todo lo que hemos visto. ¿Y esta? Una miocardial de la silueta. No, esto no podría ser una neumonía multilobar. O un derrame pleural, podría ser un derrame pleural derecho completo. Pero no. Entonces, ¿por qué no es una neumonía? ¿Por qué no es una neumonía? Porque eso es lo importante, ¿cierto? De esto. ¿Qué es lo que hace que no sea neumonía? ¿Qué es lo que le hace pensar a uno que sea telectasia en ambos casos? Con base en lo que hemos visto. Digamos en este caso, ¿quién me da la clave ahí? Tiene disminución de la transparencia total del emitor al derecho. ¿Sí? Exactamente. Ese es el dato importantísimo. Que tiene, fíjense ustedes que tiene completamente, jala todo el cardiomediastino hacia la derecha, ¿cierto? La neumonía no produciría eso. Entonces, ya es pensar a uno con la clínica del paciente, obviamente, que es una telectasia masiva del emitor al derecho. En este otro caso, bueno, tenemos varias cosas que nos ayudan. Digamos que la cesura, como lo mencionaba, está desplazada, ¿cierto? La cesura está... Eso que está diciendo Alfredo es el signo más importante de una telectasia, ¿sí? Porque opacidad, solamente triangular, también lo podría dar una neumonía, que no es morfológicamente aparecida, pero una neumonía puede dar una opacidad. Pero lo más importante, ese es el signo más importante, que hay un desplazamiento, en este caso la cisura menor. Entonces, sin duda alguna, eso es una telectasia. Y lo otro es que, bueno, el tiene un tubo está sobre sí, insertado, ¿no? Y pues se quedó el bronquio fuente para el lóbulo superior. Por eso es una telectasia, es el origen. Ahora, cositas pequeñas, nos queda muy poco. Sobre catéteres, tubo endotraqueal, catéter de la arteria pues, umbilical y el venoso umbilical, donde decimos que está bien localizado, ¿cierto? Con respecto al tubo endotraqueal, bueno, eso generalmente digo, listo, T1, T2, pero lo más importante es la carina, la bifurcación, ¿cierto? Porque no puede quedar selectivo, porque nos va a facilitar la telectasia del que quede excluido, ¿cierto? Entonces, 1 a 2 centímetros por encima de la carina. Estamos hablando de neonatos, ¿cierto? Y de población pediátrica. Este es un rango seguro para que si él tiene flexión o hiperextensión pues, del cuello, no vaya ni a estubarse, ni vaya a ponerse selectivo cuando tenga una hiperflexión del cuello. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos ejemplos. Tenía un ejemplo, uno que estaba sobreinsertado, con la telectasia pues, del lóbulo superior. Este es otro ejemplo igual. Está sobreinsertado hacia el bronquio fuente derecho. Catéteres umbilicales, bueno, tenemos el arterial, como ya dije, el venoso. Bueno, creo que esta es la fórmula para saber la localización del arterial en neonatos, ¿cierto? Lo ideal es que el catéter quede alto, ¿listo? Entonces, ¿cuándo dice uno que va a quedar alto? Que quede generalmente a nivel de T7, entre T6 a T9, promedio de T7. Sin embargo, por X o Y motivo, cuando se insertó el catéter arterial no se logró esa distancia, quedó más bajo de lo que se esperaba. Ya cuando quedó bajo, pues tiene que quedar, no lo podemos introducir más, ¿cierto? Tenemos que sacarlo, esa es la opción que nos queda. Y si lo vamos a sacar, lo vamos a sacar hasta... ¿Te acuerdas? Tiene que ser entre 6, sí. ¿Y por qué no lo podemos dejar a media camino, mejor dicho? Por trombosis, por arterias renales, por... Debe quedar en la unión cabo-atrial.
por lo menos un poquito encima, 1 centímetro encima del diafragma. Este sí está mejor, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que quede el arterial, entonces recordemos, entre T8, T9, T7, que ya no hay riesgo por ninguna de las bifurcaciones, por ninguna de las ramas de la arteria aorta. Y pues si es bajo, pues ya que quede entre L3 a L5, L3, L4, listo. Recordemos que, bueno, el catéter venoso pues hace un recorrido, digamos, hacia superior. El catéter arterial hace un recorrido hacia inferior inicialmente y luego empieza a ascender porque pues va esa es la arteria femoral interna, ¿cierto? Entonces, no confundir, digamos, un arterial que uno lo ve que viene desde por allá abajo. Bueno, aquí se incluye, pero digamos si lo hubiesen recortado por aquí. Ah, viene. Ah, ok, perdón. Aquí lo estamos incluyendo, ese es el mouse. Digamos que el catéter arterial, como hace primero un descenso y luego empieza a ascender, pues no confundir que es un catéter femoral, no, es umbilical, pero viene desde la femoral interna, que por ahí es por donde va la arteria uterina. Ah, ya, terminado. Bueno, entonces ya para terminar algunos casitos. Entonces este niño, un niño de 9 años, que tenía pues varios diagnósticos, pero puntualmente pulmonar, tenía desaturación, taquicardia y disnea, sin fiebre y sin sintomatología respiratoria, auscultación pulmonar normal. Y solicitar una radiografía de tórax para descartar pues tromboembolismo pulmonar. Tenía tratamiento con oxígeno nasal. Entonces, alguien ve algo puntual o que les llama la atención. Bueno, primero que todo, ¿qué podríamos ver en un TEP? Bueno, el caso es de ella, pero yo sí entiendo, para que le rinda un poquito. Sí, no, perdón. Nadie, bueno, acá se ve bonito, pero ya no era bonito. Básicamente, pues él tenía un engrosamiento del intersticio peribroncovascular, pariliar bilateral, con presencia pues de manguitos peribronquiales hacia las regiones iliares y de los lóbulos superiores, con, digamos que la relación que nosotros pusimos fue en relación con síndrome broncoobstructivo recurrente. Pero digamos que el de antecedentes no tenía mucho. También hago una cuña publicitaria, pues porque no sabíamos eso, ¿sí? De pronto, si en la información clínica hubieran, no sé, de pronto puesto un poquito más de información, hubiera sido también de gran ayuda, como para hacer esa correlación más fácil. Bueno, una niña de 5 años con diagnóstico de asma no controlada, un síndrome broncoobstructivo recurrente, ahí sí está bien clarito, a la auscultación cardiopulmonar, estertores y sibilancias bivasales, solicitar una radiografía de tórax para descartar pues, un proceso neumónico. Tenía tratamiento pues, con oxígeno, por calma nasal, esquema de crisis con beta-2 y corticoide oral e inhalado. No. Bueno, no les voy a decir que. Entonces, pues esta chiquitina tenía también un engrosamiento del intersticio peribroncovascular bilateral, también manguitos peribronquiales, sin evidencia pues, de consolidaciones parenquimatosas ni líquido pleural. Hallazgo también pues, en relación con un síndrome broncoobstructivo recurrente. Este chiquitín de 31 días, un recién nacido a término, con diagnósticos de hipotonía congénita, falla ventilatoria y un síndrome febril con auscultación pulmonar normal. Solicitar una radiografía de tórax para descartar un proceso neumónico, pues tenía tratamiento con ventilación mecánica no invasiva. Entonces, si me creen, aquí pues vemos unas opacidades de... ¿qué? Es que es algo opacidades de ocupación alveolar localizadas hacia ambas bases pulmonares, hacia el segmento anterior del lóbulo superior derecho, hallazgo más probablemente en relación con una neumonía multilobar, y pues tenemos acá el extremo del tubo endotraqueal a la altura de T2. Este chiquitín, de pronto la doctora pues es paciente de la doctora, es un chiquitín de 3 años con
diagnóstico de estado de reanimación, falla ventilatoria, shock cardiogénico, falla cardíaca descompensada, lesión renal aguda, neumonía multilobar, con antecedentes súper importante esto de un postoperatorio en el 2015, un cierre de un CIB, un cierre de una fístula sistémica pulmonar derecha, un cerclaje colateral aortopulmonar, arteria pulmonar derecha, y en un ecocardiograma de julio ahorita que le hicieron, pues tenían insuficiencia mitral, tejistoidea grado 3, aórtica grado 2, disfunción sistólica severa ventricular con una fracción de eyección del 26%. Solicitaron la radiografía de tórax básicamente por un síndrome febril, ¿cierto? Pues para descartar consolidaciones. Y pues tenía tratamiento anticongestivo y antibiótico. Entonces, pues esto se ve, pues más o menos se ve. Hey, momento, perdón. Nos toca hacer la reunión en otro balón, eso sí. Sí. Sí, señor. Entonces, si me creen también, pues vemos opacidad de ocupación alveolar hacia ambas bases pulmonares y hacia los segmentos anteriores del lóbulo superior del segmento lingular superior e inferior en relación con neumonía multilobar o un síndrome de dificultad respiratoria agudo. Esta chiquitina de 5 meses con diagnóstico de estenosis laringea del 30%, porque pues había tenido un antecedente de 5 episodios de intubación orotraqueal. Entonces el diagnóstico es el riesgo de falla ventilatoria, un síndrome de dificultad respiratoria, una estenosis subglótica con auscultación pulmonar normal. Solicitaron radiografía de tórax pues para ver su estenosis subglótica y estaba en tratamiento con cándida nasal de alto flujo, micros con adrenalina y dexametasona. Entonces, pues sí, no se alcanza a ver lo que querían ver, que era la estenosis subglótica, pues un poquitico, pero en realidad lo que se ve es un ligero engrosamiento del intersticio axial perifracovascular paralelar bilateral con una imagen sugestiva de ocupación alveolar con ocupación del espacio aéreo del segmento apical del lóbulo superior derecho y en el segmento basal posterior ipsilateral con presencia de broncograma aéreo compatibles con proceso neumónico multilobar. Entonces le querían ver cómo está la estenosis y ella adicionalmente pues, tenía una neumonía multilobar. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.